Previendo esto. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos todos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, que nos toca con el cuarto señor de la noche. Es la quinta clase que vamos a tener con los señores del... Lo que vamos a hacer el día de hoy son un tipo, a partir de Centeor, son un tipo de instrucciones que necesitamos practicarlos. ¿A partir de cuándo? A partir de esta noche, ¿sí? A partir de hoy martes, en la noche aplicar este trabajo. Todos, quiero entenderlo así, que el día de hoy ya tienen sus velitas, el hermanito apenas le llegaron las velitas, ¿no? Y qué bueno que ya están allá. Su collarcito, su collarcito de cuentas, pues ya lo tienen ustedes, ¿verdad? Con esas cuentitas para las plegarias. Necesitamos trabajarlos, ¿sí? Bueno, el día de hoy vamos a trabajar con centeo. ¿Qué quiere decir centeo? El principio generador del sustento. Es un sustento que nos ayuda a entender, a comprender el por qué estamos aquí, en este plano existencial, ¿no? Este señor de la noche, una de sus características que lo representa es por el centli, por la mazorca, que a veces está en alguno de sus cuerpos. Ajá, buenas noches, hermanita Luz, bienvenida. En su cuerpo, a veces en todo el cuerpo. Y es importantísimo cuando nosotros encontramos estas mazorquitas que ven ustedes aquí, miren. Los tienen su tocadito, ¿verdad? Al mismo tiempo, esta es la imagen del códice Borgia, ¿sí? Y aquí tenemos el de Feyerabad y Meyer. Como pueden ustedes observar, nosotros vamos a encontrar que Centeot comparte espacio con Mictlantecutli, ¿sí? Este Mictlantecutli comparten, curioso, Mictlantecutli con Centeot comparten el espacio y el rumbo del Mictlampa, el rumbo del Mictlampa. Entonces, tenemos ahí un árbol muy hermoso. ¿Alguien me lo puede decir el nombre de ese árbol que representa que está hacia el rumbo del Mictlampa? Este arbolito que ven ustedes aquí. Miren, aquí está entero. Aquí está la mazorquita en su tocadito, ¿no? Por eso quise poner las dos de los dos amos. ¿De qué árbol sería? Puede ser una ceiba o el Mm, huizache. Cacao Temasiani. gracias, hermanito Alberto. Ca- Es el árbol del cacao. Sí, es el árbol del cacao. El rumbo donde está el huizache que dice usted está en este rumbo, mire. Sí, tenemos ahí el rumbo, sí, el huizache. Gracias. Pero bueno, sí, sí, hermanita. Bueno, entonces, para estos dos rumbos, que lo vamos a hacer muy prácticos, ¿verdad? Necesitamos tener mínimo 4 semillitas de cacao para centeor y 5 semillitas para Mictlantecutli. Ese va a ser nuestra ofrenda. En mi caso, apenas que recientemente fuimos a Tepoztlán y pues me regalaron un poco de cacao, semillitas de cacao. Además, que tengo algunas cosas de cacao, gracias al hermanito Moisés que nos compartió, ¿verdad? Como ofrenda.
Entonces, hermanitos, vamos a necesitar para centeos 4 semillas de cacao. Híjole, pues ahorita no lo tengo, maestro. Bueno, está bien. ¿Podemos hacerlo el día viernes? Sí, esta práctica. ¿Y por qué no otros días? Bueno, porque es necesario, ¿verdad? Que entendamos este sincretismo. Porque este sincretismo de martes y viernes es sincretismo. Acuérdense que la semana pues lo trajeron los europeos, ¿no? Y es donde lo estoy trabajando, donde estoy tratando de entenderlo por qué. Se dice que los martes y viernes son días en el que el portal de estas dos energías del Mictlampa son más perceptibles o son portales en el cual podemos acceder a través del ensueño. Entonces, yo les pediría que todos nosotros tengamos nuestras semillitas de cacao para esta ceremonia. Yo entiendo que tal vez ahorita no lo tengan y algunos a lo mejor sí lo tienen. Y sus mazorquitas o sus maicitos de los 4 colores. ¿Por qué? Porque Centeotl está en el rumbo, ¿verdad? Del Mictlampa, pero también porque está en el número 4, Centeotl, principio generador del sustento. Vamos a llevar en nuestro morralito de Isle nuestros 4 granitos de semillitas de cacao para darle al rumbo. Vamos a iniciar con el rumbo del Mictlampa, enseguida el rumbo de Cihuatlampa, Huiztlampa y terminamos con Tlahuiztlampa, ¿sí? Cada uno vamos a darle una ofrenda a estos 4 rumbos. El maicito de color amarillo, la mazorquita, lo vamos a ubicar hacia el Tlahuiztlampa, el rumbo de la luz. El del colorcito azul o negro, que algunos le llamamos como Yayautic, Tlayoli Yayautic o Capotztic negro. El rumbo, en este caso, el rumbo del Huiztlampa, ¿no? El rumbo de la fuerza de voluntad, el color azul. El color blanco sería el rumbo del Mictlampa. Y por último, el color rojo sería para el rumbo de Cihuatlampa, ¿sí? En eso nos vamos a basar para darle ofrenda a los 4 rumbos, a los 4 Tezcatlipoca, a los 4 vientos, Yeyecame, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos permitan obtener, ojo, me decía algún hermanito en alguna reunión, habrá una ceremonia en el cual me pueda servir para obtener el sustento en todos los ámbitos. Yo le dije sí. Y se trabaja con el Señor de la Noche, se le pide al Señor de la Noche, Centeotl. Él, Centeotl, activará, activará la araña que vive en cada uno de nosotros. ¿Sí? Máxime para aquellos hermanitos que su Señor de la Noche en su tonal es Centeotl. ¿Es una activación? Sí, pero tenemos que activarlo, tenemos que hacerlo. ¿Funciona? Sí. Si lo hacemos con la mente, con el corazón y con esa seguridad, aplicando estos 4 jades, estas 4 joyas, en congruencia, nos empoderan para poder trabajar el sustento. Ustedes ya saben cuáles son esas 4 jades, ¿verdad? Los 4 pilares del trabajo de cada uno de nosotros.
Ujú. Sería Tlamatilistli, Ixpetlanilistli, Tlacayo Patilistli y Yolchicahualistli. Si aplicamos estos cuatro, si recordamos los cuatro vientos, el viento amarillo, viento blanco, viento rojo, viento azul, aplicamos nuestra plegaria, ojo, materia de, materia de escribir. Ahí tenemos la materia prima. Tenemos que hacerle una plegaria a los cuatro vientos. Y usted no nos los puede compartir, podrían decir. Sí, en la siguiente trecena. En la siguiente trecena yo les comparto la plegaria a los cuatro vientos, la plegaria a los cuatro tezcatlipocas y la plegaria a los cuatro, las cuatro mazorquitas. Que esto, unido a nuestra fuerza de voluntad, a nuestro conocimiento, a nuestra conexión con estas mazorcas, con estos rumbos y con nuestra fuerza de voluntad, vamos a tejer el sustento. ¿Sí? ¿Y cómo lo tejeríamos? Siendo estratégicos, ¿no? Si soy comerciante, yo vendo este tejido, a veces nos cuesta mucho conectar con la gente. O nos piden nuestro servicio y lo hacemos de mala manera. O nos dicen, ¿sabe qué? Por ejemplo, los que estamos estudiando para ser sanadores. Oiga, ¿me podría hacer una sanación? Sí, pero pues ahorita no lo quiero hacer. Ahí es donde no estamos haciendo el tejido. Sí, hay una clave ahí. Sí, 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 lo hago, claro. Los que vengan, tenemos que hacerlo, porque estamos tejiendo nuestro sustento. Sí. Sustento emocional, energético, monetario, espiritual y todo eso, ese tipo de sustento emocional, energético. Tiene que haber, ¿sí? Y va a haber. A veces no esperamos tanto del que estamos sanando, pero va a llegar a través de otras personas. Se los aseguro. Por lo tanto, ahorita voy a darle algunos tips que podemos utilizarlo para crear este sustento. ¿De acuerdo? Bien. Yowaltlecujtli centeo. Sem, la raíz de centli, de mazorca. Por eso vamos a encontrar a centeo siempre su tocadito con una mazorquita. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos aún, ¿verdad? Ojo, en este centeo nos muestra, recuerden, el enfoque que nos da el códice Feyerabad-Meyer se refiere más hacia él, ¿hacia el qué? Hacia el nahualismo, hacia el trabajo del Tezcatlipoca, ¿sí? Estos 9 señores de la noche son los desdoblamientos también de Tezcatlipoca. ¿Cómo? Entonces también Xutlecutli es Tezcatlipoca, ¿sí? Itztli, lo oscuro de la obsidiana, es Tezcatlipoca, ¿sí? Piltzintecutli es Tezcatlipoca, ¿sí? Centeotl es Tezcatlipoca, un desdoblamiento, ¿sí? Mictlantecutli, un desdoblamiento de Tezcatlipoca, ¿sí? Chalchihuitlicue, ¿sí? Centeotl, también. Tepeyolotli, por supuesto, tiene ahí a Ocelotli, hasta el Ocelotito. Tlaloc, también. Recordemos, Tezcatlipoca, Tezcatl, espejo. Tli, de fuego. Popoca,
que humea. El fuego, ¿verdad? Que duele, quema para cambiar, para podernos vernos. Entonces, también Sentley, ¿sí? Nos dice que es la mazorca del sustento. Es un alimento sagrado este de Sentley, ¿verdad? Pero también nos dice, también es una advocación al vocablo SEM. ¿Qué es SEM? Una unidad. Pero esta unidad no solo es una unidad. Esta unidad, como el de Sempohualxochitl, ¿le suena algo? Un entero, pero que está conformado ¿por qué? Por 20. ¿20 qué? 20 tonalti, que están en todo nuestro cuerpo. Ujú. Pero también está representado ¿quién? Tezcatlipoca. ¿Sí o no lo hemos observado que Tezcatlipoca en todo su cuerpo, pues tiene las 20 energías? Por lo tanto, representa Tezcatlipoca que vive en todos nosotros. ¿Sí? Es como ese desdoblamiento, como cuando nosotros encontramos, decimos con palabras de la religión, Tezcatlipoca es el omnipotente. Tezcatlipoca es el que vive dentro y fuera de nosotros. Tezcatlipoca es aquel que nos incita a la tentación, que sabemos, por eso pone a Xiuhtecutli al centro, que sabemos que nosotros somos los que decidimos, ¿sale? Sí, en una unidad que se confirma con los 20 energías, que sabemos nosotros cuáles resultados vamos a tener, que si yo me pongo a robar lo ajeno, tarde que temprano, me tendrán que atrapar. Pero me pregunto, Dios, ¿por qué me castigas? No, no te está castigando nadie. Son tus decisiones y tus resultados. Y justo eso es lo que nos dice Tezcatlipoca. Redescúbrete. Quita ese humo. Quita ese. Te va a doler el cambio, sí. Te va a quemar, claro. Pero ¿es necesario? Sí. Porque nos preguntamos, ¿por qué no estoy creando la abundancia en salud, en energía, en, en mis procesos, en mis relaciones? Siempre he sido un caos. Siempre he sido el que destruye todo. Pero no nos hemos preguntado cuáles han sido nuestras decisiones. Y ahí donde debemos de puntualizar. ¿Sí? Teotl, ¿no? Ya decimos, Ometeotl. Pero en sí, ¿qué es Ometeotl? Ah, pues sí, son dos energías sagradas, ¿no? Hombre y mujer. Pero ¿a dónde va más allá ese Teo? ¿Sí? Que también viene de la palabra Teyot. Es una palabra que se utiliza mucho. Teyot. Teyot, ¿qué quiere decir? La semilla primigenia que vive en nuestro corazón. La semilla primigenia que vive en nuestro corazón, Teyot. O sea, que está a lo profundo de nosotros. En el sentido de lo profundo, no como que hasta el fondo de nuestro corazón, no, 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 sino en lo profundo que alimenta nuestro ser sagrado. ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo sería esa energía que alimenta? Sí, son las creencias, son lo que nos han enseñado nuestros abuelos, nuestros papás, la escuela, la iglesia, todos.
Ese es lo profundo que hemos asimilado. Porque cada vez que nos dicen, tú eres un campeón, tú eres un ser muy inteligente, van forjando ese tello, esa semillita que vive dentro de nosotros, que vibra, pero también en lo negativo. Luego nos dice, sí, es que de hecho eres un burro, tú no entiendes, porque lo llegan a aplicar con nosotros, consciente o inconscientemente. Pero dice, y si nos lo vamos creyendo, al paso decimos, híjole, es que no logro hacer las cosas, no comprendo la lectura, es que soy un burro. Sí, 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 soy un burro. Ahí está la aceptación, ahí está el tello, la semillita que va forjándose. Pero no estamos obligados a eso, ¿sí? Por eso dice, Teyot o Teot es la energía sagrada, una energía que vive en todo ser, y todo ser o energía es sagrado y vibra en comunión con el universo. O sea, que está dentro, está fuera de nosotros y que vibra con nosotros, ¿sí? A veces creemos que es nuestra mala suerte y no es así, y no es así. Ahorita les digo qué sé qué podemos hacer. Dice, el sustento sagrado lo generamos todos nosotros para el bienestar de la humanidad. Ojo, he ahí. Nosotros podemos generar ese bienestar para la humanidad, sí, pero ¿cómo lo estamos creando? Solo queremos acá y no de aquí para allá. Ojo, es esa parte. Y, bueno, esa es esa parte. Pero aquí, en este Amoshli, el de Tezcatlipoca, en este Amoshli, en este libro sagrado, vemos a Centeotl, no tiene realmente aquí una mazorca en su tocado. ¿Qué es lo que encuentran en ese lugar, en su cabeza? Mientras que en el Amoshli Borgia, vean las mazorquitas. Claro que tiene las flores, pero vean, el Amoshli Borgia tiene un enfoque diferente. Se enfoca más a la filosofía, al trabajo con las tres escenas, a caminar sobre estas tres escenas, pero no solo se enfoca a los señores de la noche. En cambio, este Amoshli se enfoca más a lo espiritual nahual y cómo practicar. Entonces, nuevamente les pregunto, ¿qué creen que tienen su tocado Centeotl aquí en el Amoshli Tezcatlipoca? Este, su tocadito que tiene arriba. ¿Qué sería? ¿Es una mazorca? Pues parece la Malinali, Ujú, la pero malinal. mantener esa medicina en equilibrio por como la basecita ahí rectangular que tiene, es como la nadiguera que está en equilibrio también. Bueno, eso es lo que yo creo. Ujú, sí, representa Malinali, pero ¿a quién más? Hay una energía femenina y masculina que representa la medicina. Yo ¿Quién sería? siento, yo siento que es Mayagüe el tema. Y ¿Qué más? Pastecatzin. Exacto, Mayahuel y Pastecatzin, pero sin olvidar que ese Mayahuel es parte de Malinali, es parte de la medicina, ¿de acuerdo? Ahora, este Malinali es un pilar, es un jade de, del camino de quién, del sendero del, Agua, ¿quién es? El sendero del Nahua, ¿qué más? ¿No?
Entonces, nos enfocaremos. Aquí, aquí es importante, por eso quise pedirles que me ayudaran a reflexionar, a repensar que en esta parte del modo de pensar, el modo de sanar, de centeo es a través de la medicina. ¿Estamos de acuerdo? Es Malinali, es Mayagüel y es Pastecatzi, los dos. Pero vean, aquí tenemos, dentro de este Pastecatzi encontramos que es de color rojo. ¿Qué creen que sería? ¿Una flor? ¿O qué Parece un representaría? corazón, puede ser un corazón. Ajá. Y encima de ese corazón, ¿qué es lo que emerge? Ajá. Una Pues, flor, Xochitl. semillitas, pueden ser semillitas también. Ujú. Es una flor. Pero vean, no es solo una flor, son tres Pare- flores. Sí, parecieran hermanito. los pistilos de la flor Temastiani, donde Ujú. están los órganos reproductores de la flor. Ajá. Sí, es correcto. Es correcto. Son los pistilos de la flor, que donde están los aparatos. Bueno, la parte reproductiva de las flores. Pero vean cuántas cuentitas tiene. ¿Cuántas bolititas tiene? ¿Ya los contaron? Son 9. Son 9. ¿Sí? Es De la aquí donde transformación. debemos. Sí, hermanitos, lo escuchamos. ¿No? ¿Cómo, cómo, cómo todo esto va, miren, hacia el tejido del petatito? Pareciera que no. Pero si lo analizamos y sabemos observar, miren, ¿cuántas hojitas tiene este mayagüe? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La basecita que decía la hermanita son uno, dos, tres. Pero tenemos uno, dos, tres, seis. También la base tiene un pequeño aquí atadito, como el que tiene aquel personaje que está así como con papel. ¿Quién es? Tezcatlipoca Ixquimili. Llama Tezcatlipoca Ixquimili. Si se dan cuenta, no tan solo con este señor, en todos los señores de la noche tiene esta imagen, o sea, este atadito en la cabeza. Si gustan, revisen ahorita su Amoshli, Meyer o el Amoshli Tezcatlipoca. De ahí que me sustento, de ahí que yo les puedo decir, los 9 señores de la noche son los 9 desdoblamientos de Tezcatlipoca. Por eso, su cuerpo de Tezcatlipoca, bien, miren, aquí está. Su cuerpo de Tezcatlipoca está distribuido. Aquí tenemos su cabecita, una manita que representa los Macuilti, su piecito que es la ofrenda que ha dado, y bueno, que Tezcatlipoca también lo mantenemos aquí en nuestro Yelchiquicali, en nuestra cajita torácica, ¿no? Entonces, todo esto vamos tejiendo, debemos de ir entendiendo
vamos entendiendo que los, todos los, todas las herramientas, su vestimenta de los señores de la noche nos dan información. Nada más aquí en el tocadito, como ustedes pueden observar, ¿no? Miren desde acá. Vemos su cabellera de color amarillo. Su cabellera de color amarillo, que representa la luz, que representa Tonatio, que es un desdoblamiento también de Tonatio ahí como luz. ¿Y qué tiene que ver con Tezcatlipoca? Recuerden que en la luz podemos encontrar sabiduría, podemos encontrar lo más hermoso, pero con exceso también podemos encontrar lo negativo. Un ejemplo, yo conozco mucho, leo mucho, ¿no? Al ratito, ¿qué pasa con mi Tezcatlipoca? Yo ya me leí 20 libros, todos los libros a ver y por habido del nahualismo, de la filosofía náhuatl, yo ya lo sé, ¿no? Y el camino, no es así. Es sabiduría práctica, sabiduría práctica. De nada sirve ser una biblioteca andante, caminante, biblioteca con pies, biblioteca humana, si todo lo eso que te has aprendido no lo practicas, ¿no? Bueno, regresamos a esto. Tezcatlipoca. Tezcatlipoca nos enseña por qué de color amarillo, el color jade. Recuerden que es la vida. Todo esto para darle vida a nuestro camino, a nuestro sendero. Estos tres es la vibración, la creación. Crear desde el Tezcatlipoca. Crear desde nuestra conciencia, desde nuestra reflexión, desde nuestros aciertos y de nuestros desaciertos. Lo que les decía yo hace ratito. Sí, yo, como ya ahora, estoy obteniendo resultados, estoy obteniendo, ¿verdad? Emociones, sustento, energía que no me ayuda. Por qué tengo que seguir ahí? O como decimos coloquialmente, si no me suma, pues que no me reste. Este es lo que nos lleva a esa conciencia, dice, empezar a crear esa conciencia. ¿Por qué? La base de los tres, miren, las tres barritas que tenemos aquí. El por qué estoy aquí. El por qué vivo en la escasez. Y no me refiero tan solo a un solo ámbito, no. En la escasez afectiva. Primero hacia mí, la parte emocional. En la escasez de mi energía. ¿Cómo estoy manejando mi energía? A veces nos excedemos, lo digo por mí, nos excedemos de esa energía con tal de cumplir nuestro trabajo. ¿Cómo estamos creando esa conciencia hacia la abundancia espiritual, Nahuatl? ¿Cómo estoy creando la abundancia y la conciencia hacia la abundancia material o hacia la abundancia? Pues ahora sí, ¿por qué no? De la energía del dinero. Deme un minuto. Vale, vale. Ahí tú sabes cómo corres. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva nos está diciendo, primero tenemos que analizarnos.
¿Cómo estamos vibrando, creando ese trabajo para nuestra conexión hacia el Mictlampa? ¿Cómo estamos generando esa conciencia vibrando? Y ahorita les digo por qué vibrando, hacia lo que realmente queremos. Porque debemos de entender que en ocasiones, que no es que a veces siempre, hay una incongruencia entre lo que estoy creando, lo que vibro y los resultados que quiero tener. No hay una vibración fluida, armoniosa, ¿verdad? Decimos, híjole, no, pues sí, yo estoy intencionando, yo quiero abundancia en emociones, en amor, en entendimiento, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo qué estás creando? Si estás creando caos, si estás creando escasez y sobre todo en ti. Yo quiero que todo el mundo me ame, que me quiera, que me acepte como soy. Está bien, pero tú te estás aceptando como eres. Por eso el Señor de la noche nos dice eso. Haz conciencia. Por eso, por eso les anticipaba que es un desdoblamiento de Tezcatlipoca. Por donde yo voy, todos quiero que me sonrían y me digan, hola, buenos días, ¿cómo estás? Pero yo voy con mi, ¿no? Como si todo el mundo fuera mi enemigo. Ah, no, pero que a mí me sonrían, ¿eh? Es la reflexión que nos pone aquí. Por eso aquí, miren, en la puntita podemos encontrar de estas 3 barritas de color amarillo. Dice, si tú estás haciendo una conciencia, estás reflexionando, estás analizando cómo estás creando, eso te va a dar una sabiduría. Tienes que un neltilistli. A ver, siempre ando corriendo, siempre ando viendo que no me alcanza la parte energética. ¿Cómo le puedo yo hacer para que tenga más energía en todo lo que yo hago? Tendré que empezar a analizar, tener esa sabiduría que cómo me estoy alimentando. No tan solo lo físico, sino lo intelectual, lo emocional. ¿Cómo lo estoy vibrando? Y después de hacer esa reflexión, ese análisis, hacer esa conciencia, voy a obtener un eltiliste. Ah, yo quiero que me vaya bien. Yo quiero que me vaya bien, que todo fluya, que yo esté en armonía con todo lo que me rodea. ¿De acuerdo? Pero ¿qué estás deseándole a los demás? No, pues ojalá se accidente, ojalá quiebre su empresa, ojalá que mi jefe ya no amanezca, ojalá y se enferme. Ojo, ¿eso estás creando? Pues eso vas a recibir. Nos dice aquí. Y tenemos el 5. Son 5, si ustedes ven, son 5 penquitas de Mayagüel. Son 5 hojitas, si ustedes quieren, de Malinali. Ya reflexioné, ya tengo mi sabiduría. ¿Eso para qué me va a ayudar? Pues órale, me va a ayudar a mi transformación, a mi transformación. Ya lo tengo, ¿de acuerdo? Después de mi transformación, ¿qué va a ser? Mi florecimiento. Pues tengo que florecer. Después de eso, bueno, pues ahora tengo que dar semillas, frutos. ¿Para qué? Pues para que los demás también puedan disfrutar de esas semillas que yo doy. Pero ojo, ¿qué semillas estoy dando? ¿Son sustento? ¿Son medicina o es veneno? Hay gente que de todo se queja. Me está yendo mal,
La culpa es de la presidenta, la culpa es de la iglesia, es del pastor, es del maestro que me mete ideas, es de mi pareja, es de mis hijos, es de mis padres. Por eso dice, debe de haber congruencia en lo que nos está diciendo este señor el centeor. Para ello tenemos que analizarnos nosotros, cómo estamos vibrando en el sustento. Y todo esto, si ustedes ven aquí, miren, el contenido de la ceremonia que nos da es de Malinali. Aquí sí. Debemos, dice, de hacer una, un trabajo, ¿verdad? Con Malinali. Una ceremonia, esta es una ceremonia, es un atadito. ¿Cómo estamos dando nuestra medicina? Y recuerden que la medicina no tan solo se refiere a un ámbito, en todos los ámbitos, en lo profesional, en lo laboral. Una cosa que seas, 20 títulos, ¿no? Hasta me acomodo mi corbata. Está bien. Pero ahora, en ese lo profesional, ¿cómo lo estás ejerciendo? Puede ser un campesino, un carpintero, un albañil, un, incluso alguien que hace la limpieza. Puede actuar de manera profesional, ¿sí? ¿Cómo? Actuando con honestidad, con honor, con respeto, que eso, aunque vayas a miles de escuelas, las más prestigiosas, si no los aplicas, no te va a funcionar. La lealtad, el amor, el honor. Lo laboral, ¿cómo estás trabajando en lo laboral? Te quejas de los resultados, pero no pones atención de lo que estás sembrando, ¿no? Por eso miren, a Malinali nos los ponen de esta manera. Inclusive tiene un ojito aquí. La medicina tiene vida. La medicina está viva. Nosotros le damos vida, pero también nosotros le podemos dar veneno si ustedes quieren, ¿no? Vemos aquí que está uno, dos, tres. Da tres frutitos, dos capullos. Pero ¿por qué no los ponen como floreado? Que esté con las flores ahí. Toca a cada uno de nosotros crear ese florecimiento. La medicina ya lo tenemos. Ajá, ¿y cómo? Vean este lesna de huesitos, cómo lo penetra esta bolita, este espejito azul con color rojo y la hojita de malinali de color verde. ¿Verdad que en alguna clase ya les comentaba sobre ese espejito? Es nuestro ser interno, nuestro Tezcatlipoca. Y vean la lesna de hueso cómo lo atraviesa. Tienes que trabajar, tienes que aplicarle esa voluntad. O lo que algunos dicen, el autosacrificio para que florees tú, puedas dar semilla, ¿no? Tiene tiene dos pies izquierdos y tiene dos manos derechas. Los abuelos no lo pusieron por, ay, que se ve así, no. ¿Por qué? Porque los dos pies son izquierdos y los dos manos son derechos. Porque somos una complementariedad. Porque somos del Mictlampa y de este plano. Podemos estar en esos dos mundos viajando. ¿Sí? En la mano te lleva ahí su bastoncito, lleva sus carrizos que tiene por acá, miren, esta lesnita de trabajo con malinali. Al mismo tiempo lleva sus carricitos, la creación de nuestros objetivos, ¿verdad? Su nariguera tiene la parte del equilibrio. Su vestimenta, como ustedes pueden ver, tiene sus cacles, pero chequen sus deditos de los pies, sus deditos de los pies están tocando la tierra.
Es una conexión profunda. Este amigo centeot, como ustedes pueden ver, esta parte de su boquita es de color blanco. ¿Y quiénes tienen esta boquita blanca y luego tienen como si fuera una manita o se refleja como si fuera una mariposa en la boca? ¿A Los qué grupo McQuilty. representa? ¿Qué más, McNiven? A los McQuilty. Y los McQuilty se dedican a trabajar en su transformación. Acá, acá, lo físico, pero sobre todo la libertad. Buscan ser libres. No se atan a personas, a cosas materiales, a trabajos. Y no con esto quiero decirle, no, dejen su trabajo. No, 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 no. Liberarse es no esclavizarnos al trabajo que hagamos nosotros. Porque me esclavizo cuando digo, pues tengo que ir a trabajar, hijo. Me siento bien cansado, no lo quiero hacer. No. Liberarnos es, voy a ir a trabajar, porque de ahí obtengo mi sustento. De este trabajo me van a pagar. Y pues de ahí, mira, el sustento no tan solo mío, para los que me rodean. Incluso para unos hermanitos, unos abuelitos y unas abuelitas que me dicen, oiga, ayúdeme, necesito este material o necesito para que me puedas ayudar con una moneda, ¿verdad? Pues aquí está, vamos que fluya la energía. La energía va y viene, pero yo sé cómo irlo generando. Entonces, es esa parte que debemos de entender de nuestra transformación, de nuestra liberación. Lo otro, que a veces llegamos a hacerlo todavía. A veces lo digo también por mí, cuando digo, sin ambición de ganar y ni miedo de perder. Pero a veces nos gana la emoción. Si no me pagas, pues yo no te hago el trabajo. O hay personas que se aprovechan de nuestra bondad, que dicen, págueme, yo le hago el trabajo. ¿Ya le pagaste casi todo? Y después se anda haciendo como que Quetzalcóatl, como que Tezcatlipoca le habla y ya no hace el trabajo. ¿Sí? Entonces esa parte de la armonía, por eso nos pone Xiutlecutli al centro. ¿Sí? Bueno, es esta parte que debemos de entender. Si ustedes se dan cuenta en su oído, tiene una cuentita de jade. Para hacer sustento no tenemos que quedarnos con cosas que no nos corresponden. Y eso está muy presente. Cuando nosotros estamos en alguna reunión, siempre vamos a encontrar gente que va a hablar mal de nosotros. Para bien, o como decimos coloquialmente, para bien o para mal, siempre van a hablar. Pero como ese no es sustento para mí, di lo que quieras, aquí pasa, casa. Es tu opinión. Yo dijera al expresidente, yo tengo otros datos, ¿no? Entonces, es esa parte que nosotros necesitamos ir transformando para que seamos un buen sustento. Y aquí está lo que les acabo de explicar esta parte, miren, ¿sí? Ahora, ¿qué ceremonia debemos de hacer? ¿Qué creen que nos muestra esta parte? Esta es la parte inferior de la imagen, ¿no? Este que está aquí. Eso es lo que les acabo de explicar. ¿Qué creen que está haciendo este personaje? Y está en una posición fetal,
Si nos ponemos en su perfil, así como está, atraviesa y esta mano es lo que se alimenta. Vean, su mano izquierda lo pone como sostén y aquí sostiene su alimento. ¿Sí? Bueno, chequen su oído. Su oído está súper empoderado, ¿no? De color amarillo. Sus ojos están en este plano o estarían en otro plano. ¿Qué creen que nos representaría este personaje? Porque este somos nosotros. Esta es una ceremonia que ven ustedes aquí. Es el famoso molcajit, el molcajetito. Y vean, aquí tenemos un atadito de ocote, al igual que en el Amostli Borgia. Y aquí tenemos el atadito, la telita o la cuerdita con lo que amarra. Tenemos aquí una tela, pero aquí tenemos el espejito de color rojo y a los lados tiene dos, precisamente dos, en este caso, dos de color verde y dos de color rojo, lesnas de maguey. Estos mismos colores los tiene Mayahuel, no nos olvidemos, estas lesnas de maguey, rojo y verde. ¿De acuerdo? Tenemos aquí a un hermoso animalito, pero también es una planta. Si ustedes se dan cuenta, le quiebran una parte y es esta la parte que le hace falta. Y en vez de esta parte que le extraen, tiene dos lesnas, ¿no? Dos rojas y dos amarillas. Y aquí tenemos precisamente cómo, ¿verdad? Nos muestra solamente una mandíbula. La otra mandíbula, ¿dónde estará? Este es el tócate. Esta es la araña. Con una advocación de malinali, con una advocación de planta, de, 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 de una planta sagrada. ¿Sí? Y si se dan cuenta ustedes, uno, dos, tres, cuatro. Tienen cuatro capullos por florecer. Ujú. Es como la descripción, pero es una ceremonia que debemos de hacer. ¿Sí? Bueno, miren, este personaje nos está diciendo, cuida lo que tú, con lo que te alimentas. ¿Sí? La base de todo alimento debe de ser la parte espiritual, no lo material, espiritual. Que a través de este cuidado, como nos estamos alimentando en la parte de lo intangible, nos lleva a ese deleite, como nos muestra sus ojitos. Miren, está todo en color blanco sus ojitos. Está como en ese trance, en ese deleite, ¿sí? Están en posición fetal porque nos lleva a esa comunicación de que desde nuestro nacimiento ya, ya venimos alimentándonos de lo espiritual y de lo material. Solo que debemos de hacernos conscientes en la realización de esto que nos toca hacer. ¿Sí? Lo que les decía hace rato. Hacer ese análisis, cómo estamos haciendo las cosas. Nos conectemos realmente cómo estamos tejiendo nuestro sustento. Si yo necesito amor, yo necesito también dar y recibir amor, pues yo hago un tejido de amistad, de hermandad con personas, pues que generan esto, ¿no? El amor. Pero yo quiero generar el amor, la empatía, la armonía, pero estoy tejiendo una amistad, una comunicación con una persona que es todo lo contrario, pues óyame,
O decimos, sí, es que yo lo voy a cambiar. No es así. Si ese ser sagrado no quiere cambiar, no va a cambiar. Mejor busca el tejido con otra persona o la comunicación. Si no tan solo persona, con plantas, con árboles, con lugares sagrados. Tejer esa red como la araña para mi sustento. Los que vinieron ya aquí a la casa, al pueblo, ¿se acuerdan ustedes cuando fuimos a estos dos ahuehuetitos? Había un lugar donde, era armonía, pero había en el otro lugar que casi, casi te decía, sí, está bien, pero de lejitos. Inclusive una hermanita dice, no, vámonos, yo ya me voy, yo aquí no me siento bien, ¿no? Entonces, si yo sé que no soy bienvenido ni aceptado en ese lugar, ¿a qué voy? ¿A qué voy? Mejor me quedo ahí en ese lugar donde tengo paz, tranquilidad. Es lo que nos dice el éxtasis, el deleite, el disfrute de estar donde realmente queremos estar. Y esa es una forma de decirnos que, miren, aquí está, debe de ser una ofrenda primero para nosotros, con esa fuerza de voluntad, haciendo conciencia desde el corazón y de todo lo interno que tenemos. Para ello, tenemos que hacer y tomar conciencia de ser arañas, tocar, pero no tan solo en ese animalito, sino que en esa medicina. Sí, vaya, yo como araña voy a tejer la medicina. Sé que me va a costar, por supuesto, por eso les ponen las lesnas. Se necesita yolche kawalisti, fuerza de voluntad. Si al primer intento, no, es que no es para mí, no funciona. Para ser experto en algo, como mínimo, 4 años de práctica. Es mucho tiempo. Sí, es mucho tiempo, pero es una forma de vivir también en disciplina. Que si estoy enfermo, que si estoy en un lugar donde no puedo hacer las cosas, lo tienes que hacer. Yo lo estoy viviendo. Me comprometí que vamos a tener 260 palabras poderosas. No importa dónde andemos. A veces lo hacemos un poquito más rápido por la situación en que pues queremos convivir, platicar, compartir la palabra con los hermanitos. Cuando me voy a visitar a un calpuli, a un espacio, pero lo tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, nos dice eso, por eso ponen las lesnas, que no cualquiera lo puede hacer. Pero cuando llegamos a tomar esa decisión, podemos ir buscando la manera de poder ir tejiendo todo esto. Un autoanálisis, hermanitos, hagámonos un autoanálisis. Porque es muy fácil ver los errores, los defectos de los demás. Este trabajo con el Señor de la Noche nos lleva a eso. Un autoanálisis sobre el sustento sagrado para uno mismo y para con los demás. Hacernos estas preguntas sin tapujos con nosotros mismos. Y yo les pediría que este ejercicio lo hagamos. No para evidenciarnos, no tenemos que decirle a nadie, más que a nosotros, para poder entender de los resultados que estamos teniendo. Dice el dicho, muy bien dicho por los mexicanos, dice, si estás sembrando limones,
no esperes que ese árbol te dé manzanas. Lo mismo aquí nos trae a esa misma reflexión. Dice, vivo en la reciprocidad con todo lo que me rodea. No, con todo lo que me rodea. El aire, los ríos, los lagos, la tierra, el sol, la montaña. Vaya, hasta mi trabajo. Si mi trabajo en el que estoy me da mi sustento cuando me pagan, ahí está mi dinerito. Mira, ya me compro esto, compro el otro, lo que necesito yo y lo que necesito con los que me rodean. Pero si estoy siendo recíproco con ese trabajo, cuando me voy al trabajo, ¿en verdad me entrego a ese trabajo o hago como que trabajo? Eso es apenas uno. Estoy exigiendo a todos los que me rodean, oigan, trátenme con respeto, merezco yo respeto. No es solo exigir, es primero dar. ¿A quién? A nosotros mismos, ¿no? Si yo me respeto, pues podrán respetarme los demás y podré practicarlo también para con los demás. Pero como estamos acostumbrados y así nos han programado y porque así le conviene esta sociedad, este sistema de control, así le conviene, dame, dame, sí. Les puedo decir que, sí, los programas sociales están muy buenos de México, ¿no? Que para los adultos mayores, que para los jóvenes construyendo el futuro y todas esas cositas, ¿no? ¿Son muy buenas? Sí, claro que sí, pero también tiene su lado negativo. Sí, ¿por qué? Ya me va a llegar, ¿no? Y yo les aseguro que muchos de los abuelos ya no quieren hacer otra cosa, ese pues ya me va a llegar, ¿no? Si, si nos comunicara muy bien lo que debemos hacer, podemos invertirlo en algo y crear más abundancia. Pero como nos han enseñado solo gastar, 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 gastar y no crear, he ahí. Estamos trabajando con nuestro Tezcatlipoca, ¿verdad? ¿Estoy siendo recíproco con la Madre Tierra? Acciones tan cotidianas. No tiro basura donde sea. Llevo mi basurita y lo reciclo, ¿no? Mínimo. Gracias, Madrecita Tierra, porque me estás dando el sustento, me estás sosteniendo. Abuelo aire, abuelo Yeyécar. Gracias que hoy estoy vivo. La clave es el agradecimiento, ¿no? Entonces, es para que nosotros, este es un ejercicio para irlo practicando. He sido, he sido sustento en la energía, en lo espiritual, en lo emocional, en la palabra sagrada, en lo económico, en lo familiar, en lo profesional, en lo laboral, en lo afectivo, vaya, en todos los ámbitos. Si quieren, en lo religioso. ¿Hemos sido sustento? No lo sé. Tenemos que hacerlo hoy. ¿Y cómo? Pues antes de dormir, hacemos nuestras preguntas, ¿sí? Después de todo este análisis, pues el viernes ya hacemos el ejercicio, ¿no? ¿Estás feliz con lo que estás recibiendo?
Analiza lo que estás dando. Solo me llegan cosas negativas. Solo reclamos, rechazos, odio, rencor. Solo eso me llegan. Pero ya analizaste lo que estás dando. Ese es uno. Pero ya analizaste tu novena en tus vidas pasadas. ¿Cómo actuaste en tus vidas pasadas? Eso nos va a hacer reflexionar para que de aquí en adelante vayamos a ese punto máximo que podemos lograr en este camino. ¿Cuál? Ya no volver a reencarnar. Unirnos con ese gran fuente universal. Porque créeme que es la misma cosa si nosotros reencarnamos nuevamente a vivir todo esto. Y no tan solo en este camino, en las otras religiones es lo que se quiere. Que lo han y lo hemos malentendido en la inmortalidad. ¿No? Yo quiero ser inmortal para nunca morir. ¿Podemos serlo? Sí. ¿Cómo? Siendo sustento, ¿no? Como decimos, que nos recuerde cómo fuimos para los demás o cómo somos para los demás. Ese ya, eso, ¿no? Es un martirio. Él, ni quisiéramos tenerlo acá cerca. Pero también cómo. Siempre trató de dar de más. Entonces no morimos. ¿Por qué? Porque nos quedamos ahí en ese gran fuente. Y sobre todo, si escribimos. Acuérdense que es una de las tareas que tenemos, ir escribiendo, hacer nuestro propio Neltilistle, nuestro libro. Dice, necesitamos analizar esto. ¿Estoy feliz con lo que estoy recibiendo? Es que no, es que yo merezco más, pero estás dando de más. He ahí, ¿no? Analiza lo que estás dando, tenemos que analizar lo que estamos dando. El universo es infalible, el universo no se equivoca. ¿Eres medicina para los demás? Aquí está mi espejo, aquí. ¿He sido medicina o he sido veneno? Hoy, en este día. A ver, me levanté, hice esto, hice lo otro. Aquí está. Corazón y lo que estamos haciendo internamente. ¿Cómo estamos actuando? Aquí no los dice, mire. Aquí no lo dice. ¿Que implica fuerza de voluntad? ¿Que implica autosacrificio hacer ese análisis? Sí, porque es muy difícil juzgarnos a nosotros mismos sin maquillar lo que hacemos. Pero sí estamos muy atentos, mira lo que está haciendo, esto es lo que hace el otro. Pero nosotros, ¿qué? ¿Construyes tu camino o solo eres un parásito de este plano existencial? Es una pregunta muy interesante, ándale, y muy profunda. ¿Estás construyendo tu camino? ¿O solo estás esperando como ese parásito que llegue? Uf, aquí me quedo en mi zona de confort. ¿Realmente estoy aprovechando estos días, estas veintenas?
estas tres cenas, estos ciclos, porque desde la cuenta del tiempo es en espiral, vas avanzando, llegas a los 52, vas de regreso, hacia abajo, ¿no? ¿Cómo estás logrando las cosas? ¿Estás construyendo o solo haces como que eres algo? Hagamos este análisis. ¿Y saben cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer este análisis? En la ensoñación. Preguntémonos esto el día de hoy, terminando la clase. ¿Verdad? Sin prisa. Prendemos nuestra velita, nuestro poposhkomil y empezamos a reflexionar. ¿Qué estamos logrando y qué no estamos logrando? ¿Y por qué? Porque todo tiene una causa. Hay más preguntas que podemos hacernos, pero empecemos con estos 5. Para mí son la base. Bueno, así me enseñaron. Pero ustedes lo pueden recrear. Pueden hacer otros 5, sí, si ustedes lo quieren. Aquí la intención es empezar a hacerlo. ¿Cómo estamos siendo nosotros como centeos? En verdad estamos tejiendo nuestro sustento, porque ojo, hay 2 tipos de sustento, si no es que más. El sustento que nos empodera, nos anima y nos hace superpoderosos, pero también está el otro sustento que nos hace sentirnos miserables, y así somos, y así seremos, y así viviré, y porque tengo que cambiar. Así nací, así soy, y así me moriré. Ah, esa es una canción, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Pero en verdad hagámoslo, hermanitos. Si hacemos esta reflexión y lo enfocamos en la ensoñación, esto, viajar al Mixlampa, muchas respuestas vamos a encontrar porque ahí está la sabiduría nuestra de nuestras vidas pasadas. ¿Mm? Y aquí está algo. Yo quisiera que en esta ensoñación vayamos con esto que ahorita les voy a mostrar. ¿Qué observan en esta primera imagen que ven ustedes aquí? Donde hay una cruz. Hay un Mashoch Poncayo, ¿ya se dieron cuenta? Miren, esta parte. Y esta mano. Hay un Shoch Poncayo, Mashoch Poncayo. ¿Sí? Que esto, en la siguiente trecena, voy a grabar, porque me decía una hermanita, oiga, esos ejercicios para sanación que nos enseñó, ¿por qué no lo graba en un video? No le quise contestar. ¿Por qué? Porque todo hay un momento. Ahorita les estoy compartiendo cómo el trabajo armonioso con el fuego, con la tierra, con el aire y con el agua. Ya en la siguiente trecena, ahora sí van los videos, los Mashochponcayos, que vamos a iniciar fuego, aire, nahual tonal, tierra y agua. Y esto, si se dan cuenta, miren, aquí está. Si nos ponemos en ese perfil, ese es el lado izquierdo, ese es el lado derecho. Y está utilizando el dedo de ¿cuál? De fuego, aire y náhuatl. Y ese otro lado, lado derecho, así de frente como lo estamos viendo. Tenemos fuego y aire.
fuego y aire. ¿Cómo funcionan los globos aerostáticos? Con el aire caliente, ¿no? Aquí nos está diciendo es ese combustible. Es- Este movimiento, este cruce, estos 4 rumbos. En el rumbo tenemos, estos son 3 escenas en el cual podemos trabajar esto de los McQuilting. Estos son los McQuilting. Vean, esa barrita representa el 5. Vean, aquí es en el día C. Cipactli, en el día C. Oli, en el día C. Miquisli, en el día C. Yeyecar, en el día C. Coat. En algún momento me decían, oiga, ¿cuáles serían los tonaltin más poderosos o de las personas que en ese día, en ese tonaltin nacen, tienen capacidades muy poderosas en el mundo del nahualismo? Yo les decía, pues todas. Dice, no, hemos leído que son como 10 o como 20 tonales. ¿Y quién le digo, y quién les ha dicho eso? ¿O dónde lo vieron? Ah, en las crónicas escritas por el fraile, ¿no? Y mencionan tal Sahagún. Digo, bueno, está bien, qué bueno que lo registró. Pero en los Amosti viene todo, vean, miren. Aquí está. Los que nacen en Cecipactli, vean su caminito. Los que nacen en Semiquistli, los que nacen en el Tonali C. Yeyecar, los que nacen en el Tonali C. Olin, los que nacen en el Tonali C. Coat, Secoat, ¿y cuándo más? En el Tonali de Secoat, también de Matlactli, C. Coat, también en el Tonali de Matlactli, C. Yeyecar. ¿Por qué? ¿Por qué no en vez de Coat le hubieran puesto Ocelot? ¿No? Para que sea el de mi tonal. No, recuerden, Zipacli, ¿quién es su regente en la trecena? Oh, pregunta de examen. Tonacatecujtli, Tonacasihuatl. Tonacatecutli, Tonacasihuatl. Tlazocamati, no ignitzin. Los creadores, los que crean. ¿Y no es eso que hay que crear como Macuilti? Crear este nuevo cuerpo, crear una nueva mente, ¿no? Coa, y ahí la tarea. Chequen. ¿Cómo? La, ¿Cómo tiene dos ataditos de ocote? Uno arriba y uno abajo. Y estos ataditos de ocote tienen 4 barritas de ocote. Son 4 ceremonias. Y qué curioso, porque son 5 trecenas. Pues los Macuilti, ¿no? Que lo vamos a profundizar para los que decidamos. Esta imagen, yo quisiera que ustedes lo estudien, lo analicen, lo observen, pero, por favor, si ya lo imprimieron, en esta parte póngale Ceci Pactli y abajito le ponen su regente. Está en el formato de las trecenas. Por ejemplo,
El de Seyes Yekat, que es de esta 20, perdón, de esta trecena que estamos viviendo. Por eso quise presentarles esto. Seyes Yekat. ¿Quién es su acompañante? ¿Quién es su regente que lo empodera? Esta trecena que estamos viviendo, que estamos el día de hoy a un día número 8, ¿sí? ¿Quién es su regente de Seyes Yekat? Quetzalcóatl. ¿Es O Mixcoatl? la trecena, no, Quetzalcóatl. Su regente de Ochantico también, de la trecena Ochantico y de Ejecat Quetzalcóatl. Ujú. Muy bien. Ahí está la clave. ¿Qué es chantisco, hermanitos? El hogar, Ujú, nuestro hogar, que somos nosotros mismos, nuestro templo, nuestra casa. ujú. Sí, nuestro hogar. Nuestro hogar también donde estamos con todos los que amamos, pero también es el que está aquí. Es nuestro templo, es el calor, el amor, el entendimiento que sentimos hacia nosotros mismos. ¿Y si lo sentimos? He ahí la reflexión de las preguntas que les decía. Quiero generar amor. Quiero vivir en el sendero, en el camino del amor. Pero ¿me amo a mí mismo? He ahí la pregunta. Dice la hermanita, sí, pero como todo el tonale, Yeyecar, su regente es Quetzalcóatl, por supuesto. Quetzal, lo hermoso. Coatl, lo hermoso de la serpiente. Y bueno, entonces, esta es una tarea. No me gusta dejar tarea porque, pues a veces tenemos otros trabajos, pero para mí es muy importante que podamos analizar esta imagen. Aquí abajo, póngale, ¿quién es su regente de Secoatl? ¿Quién es su regente de Seoli? ¿Quién es su regente de Miquisli? No son, miren, mientras que Zipacli crea, Miquisli elimina y transforma. Mientras que Yeyecatl da vida, Xolotl ese aire lo convierte en un movimiento. ¿Y dónde estamos nosotros? Aquí estamos, Mm, en Coatl. A ver, ayúdenme nada más aquí. ¿Quién es su regente de Secoatl? Chequen ahí en sus formatitos. Chalchutlicue. Chalchihuitlicue. Muy bien. Chalchihuitlicue. Ahora, ¿a dónde encontramos a Chalchihuitlicue? Claro, en los ríos, en los lagos, en los manantiales. ¿Pero a dónde más? En nuestra sangre. mm, En nuestra sangre, que se dice que es el 70% que conforma nuestro cuerpo físico es agua. ¿Sí? Entonces, mire, a lo que yo quiero llegar es que ustedes y nosotros, ayúdenme, hermanitos, en verdad aquí yo sí les pido su ayuda, que hagamos una reflexión, que hagamos una observación, que hagamos un estudio sobre esto. ¿Cuánto tenemos aquí? ¿Cuánto tenemos aquí? Si decimos 5, 10,
15, 11. 20. ¿Son 11 barritas? Maclatihuanse. Ajá. ¿Y qué representa Matlactlihuanse? ¿Qué representa el número 11? Mm, A ver, ¿se acuerda? Tonal, náhuatl. A partir del tonal y del náhuatl, vamos a reflexionar. ¿Qué podemos crear? Imagínense que estemos bien armoniosos entre la materia y lo espiritual. Yo les platicaba en algún momento, en alguna clase. Creo que es una charla que apenas fuimos. Dicen, es que el dinero no, no, sí, es necesario porque estamos dentro del sistema. Mientras todavía no seamos tan autosuficientes, tenemos que fluir en los dos mundos siendo más conscientes. ¿Tú tienes dinero? Puedes ayudar a los demás, a la gente que más lo necesita, creando proyectos, creando jardines botánicos, creando tu propio tienda de autosustento. Pero si no tienes, aunque quisieras, no se puede. Debe dar una congruencia, ¿no? El número 11. Entender de esa manera. Y bueno, es que no tan solo 11, aquí ya nos lo muestran, miren. Todo esto, 5 más 5, 10 más 1, 11. Cuidado, nos dice que en la trecena de Cecipactli, ¿quién estaría en el número 11? Es la otra tarea. Cipactli, Yeyecatl, Cali, Cuespalin, Coatl. ¿Vamos? Coatl, Miquistli, Mazatl, Tochtli, Atl, Itzcuintli. ¿Quién está en el número 11? Soma. Osomatl. Y ese Osomatli se la pasa disfrutando, deleitándose, camuflajeándose. Y no es la vida de un nahual. Vamos con Oli. Se Oli. Ometecpatl. Yei Kiawitl. Nahui Xochitl. Macuili, Zipactl. Chicuase Yeyecatl. Nasta. Chicome, Cali. Chicueyi, Cuespali. Chicuey. Chicnawi, Coatl. Oh, Matlactli, Miquistli. Miquistli, Matlactli Wanse, Masa. Masa, Mazatl. El venadito. Hay que ser muy perceptivo. Hay que estar cambiando nuestra recepción como sus lesnas del venadito. Hay que fertilizar a nuestro cuerpo. Vamos con Miquistli. Se Miquistli, Ome Mazatl, Yeyi Tochtli, Nahuiat, Macuilis Quintli, Chicuase Osomatli, Chicome Malinali, Chicueyi Acatl, Chicnaui Ocelor, Matlactli Cuautli, Matlactli Wanse, Coscacuauhtle, Coscacuautli, Coscacuautli. ¿Y quién es su regente de Coscacuautli? Itzpapalotl. Papala. Y no Coscacuautli reutiliza, se alimenta de lo que algunos ya lo dejaron ahí botado. Vamos con Yeyecatl. Se Yeyecatl. Ome, Cali, Yeyi, Cuespalin, Nahui, Coatl, Macuili, Miquistli,
Macuili Miquisli, Chicuase Mazatl. Estamos hablando de esta trecena, ¿eh? Chicuase Mazatl, Once Chicome, Malinali, Toshli. ¿El 11 cuál sería? Malinali. Malinali. ¿No es la medicina? ¿Sí? La medicinita. Y estamos hablando de la medicinita. ¿Sí, hermanitos? Entonces, en esta sola imagen vamos a encontrar muchas cosas. Mi intención es que empecemos a explorarlos, a empezar realmente a hablar de este trabajo. Vaya, termino diciendo esto. No todos los piecitos son del mismo color. Vean. Entre Zipacli y Miquisli, los piecitos son de color jade. ¿Y los dos son derechos o izquierdos? ¿O es uno y uno? Uno y uno. Así es uno Sí, y uno. es uno y uno, es correcto. Miquisli tiene el pie de derecho y, y Zipacli tiene el pie izquierdo. Ujú. Bueno, ahora nos vamos con Yeyekatl y Olin. Vean ustedes, ¿qué pie tiene? Les pregunto, ¿qué pie tiene Yeyekatl? Derecho. El izquierdo. Ah, Izquierdo, sí, sí. izquierdo. ¿Qué más? Es el izquierdo. Y el pie derecho, Está en Olin. Oli, Olin. ¿Qué creen que representarían estos? tonal y el nahual, la dualidad. Exacto. Sí, la dualidad, la bondad y la maldad, luz y oscuridad. ¿Sí? Los colores de las cuentitas. Zipacle es color jade, Ujú. Olin color amarillo, Miquisli color jade y el Yeyecas color rojo. Por eso que les decía yo hay que tener las 4 semillitas del cacao, las 4 semillitas de maíz, mazorquitas o semillitas. Tenemos Tonacatecutli, Tonacasigual, tenemos a Xolotl en los Tonaltin, tenemos a Tecusistecal y tenemos a Quetzalcóatl y tenemos a Chalchihuitlico aquí. ¿Sí? Bueno, otra tarea. Así, nada, ¿qué tanta tarea nos deja? ¿Sí? Vean esta hermosura de imagen. Es una abuela muy hermosa. ¿Por qué podemos decir abuela? Miren, por estas Ujú. arruguitas que tiene. Es una abuela porque vean su pecho que nos da el sustento. ¿Quién es? La La sorteo. sorteo, Ey, ¿qué más? Tlazosteo. El principio generador del sustento. Órale, ¿y qué tiene que ver la serpiente con Tlazosteo? ¿Qué tiene que ver eso? Porque la serpiente representa la tierra, lo tangible. Ah, o sea, claro que sí, también. La madre tierra también es Tlazosteo, ¿no? Es el amor, pero tenemos que tejer ese amor, ¿no? Por eso nos da aquí la madejita, miren, de hilito. La tejedora, decimos nosotros. ¿Eh? Pero no queda ahí, vean.
todas estas imágenes. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos una cuentita. Se, ome, yeyi, nawi, macuili, chicuase, chicome, chicuey, chicnawi. Y todo está en el número 9 ahí. Y aquí tenemos, miren, ¿qué número sería? 12. El 12. número Al 12. mami, 6, 6. Y en el 6 está Miquisli. Deja morir en lo nahual y lo tonal. Es una transformación. Fluye junto con la serpiente. Es una abuela, que es una ceremonia. Esta es una ceremonia, hermanitos, que vemos aquí con la sorteo. Al igual que aquí es una ceremonia. Sí, es una ceremonia. ¿Y esto cómo lo podemos ver? Ah, miren, aquí está. Aquí está. Vamos a hacer nada más la de Zipacli, por ejemplo. Aquí está ese Zipacli. Se, ome, yeyi, nawi, macuili, chicuase, chicome, chicueyi, chicnawi, mahtlacli, mahtlacli, wanse. Aquí está. Aquí está mahtlacli, wanse. Y a la altura de mahtlacli, wanse encontramos a Coscacuautli. ¿Sí? Este hermoso Coscacuautli. A la altura también está Isli, su cuchillito de Tecpat. A esto le llamamos nosotros caminar sobre las trecenas. Si queremos ahorita ubicarnos a dónde está nuestra trecena de Seyeyecas, pues lo empezamos a buscar. Aquí está Miquisli, aquí está Coatl, ¿verdad? Aquí tenemos Tecpat, Ozomatli, Olin, vean dónde está Olin, Iscuintli, tenemos acá de Cajli, y así vamos buscando dónde queda Yeyecas en cada uno de estos, ¿verdad? Que podremos encontrar a Al, de la trecena de Al sigue de Yeyecas sigue Cuautli, ¿verdad? De Cuautli terminamos con Toshli, para empezar nuevamente la trecena de Zipacli. ¿Entienden? Aquí estamos nosotros, miren. Aquí está el de Yeyecas. Hoy, ¿qué tonalidad estamos el día de hoy? ¿Tochli o Atl? Atl. Atl. El Atl está en el número 9, ¿o no? Se, ome, yeyi, nawi, macuili, chicuase, chicome, chicnawi. Vean, chicnawi, aquí estamos caminando, aquí miren, aquí. El día de mañana avanzamos aquí. Y ya muy pronto nos faltan 2 trecenas y cerramos este nuevo círculo de 260 tonaltín y nuevamente empezamos. Y ahorita estamos llegando aquí, al Tezcatlipoca, a la conciencia, a ese trabajo del por qué que estamos haciendo el día de hoy. Y no es coincidencia de que hoy aquí está la cabecita de Tezcatlipoca, que estamos reflexionando cómo estamos viviendo. ¿Realmente estamos viviendo en congruencia con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que pensamos y lo que vivimos? ¿Qué nos hace falta? No es necesario que me lo digan, ¿no? Hagamos ese pensar y repensar, porque todo es una decisión y una consecuencia.
o un resultado. Yo le llamo más resultado. No le puedo llamar bueno o malo, porque cada quien actúa desde su conveniencia y desde sus intereses. Así de crudo podemos decirlo. Sí, a lo mejor ahorita, es aquí donde podemos encontrar. Hacemos dicen, ¿no? Hacemos una apuesta. Aquel que gana la apuesta, está feliz, de regocijo, gané. Pero el que perdió, ¿no? Lo que para algunos es bondad, para algunos es maldad. Lo que para algunos es escasez, para el otro es abundancia. Pero también depende desde cómo lo estamos nosotros intencionando y viviendo esa escasez o esa abundancia. ¿Entienden? Ahora, pues vamos caminando sobre este camino, hermanitos. ¿Se acuerdan que al inicio de este curso yo les decía, exploremos, vivámoslo, ¿sí? Y lo vamos a seguir viviendo, sí, porque cuando empecemos la otra, nuevamente, la cuenta de otros 260 tonalti, les decía yo, ahora vamos a crear Xochitlahtoli, poesía, imagínense una palabra florida todos los días vamos a hacer un compendio de 260 tonalti, pero no cualquier palabra florida, de acuerdo al día. Sipsesi Pactli, pero queremos crear literatura, plegarias para los señores de la noche. Imagínense muchas cosas que podemos hacer con todo esto. Claro, si lo queremos hacer y si no, pues también no pasa nada. Solo no te quejes de los resultados que estás teniendo. Termino diciendo, ensoñemos hoy con esta reflexión. Y esta reflexión, toma de decisiones, toma de conciencias, trasladémoslos en búsqueda de respuestas, ojo, en busca de respuestas hacia ese ensueño. ¿Y a quién le voy a preguntar? Son nuestras vidas pasadas. ¿Sale? Intentemos hoy, hermanitos. Intentemos hoy. Sin ambición de ganar, ni miedo de perder. Bueno, de mi parte sería todo con el trabajo de Centeot. Otra recomendación, seamos sustento. El día de hoy, el día de mañana, por donde caminemos, ayudemos a los que vemos. A veces creemos, es que voy a ayudar, es que tampoco tengo dinero, pues. No, en el camino hay alguien quien necesite de nosotros encargar algunas cosas, en dar palabra de aliento, en dar esa medicinita que nosotros tenemos. Tamatilistli, no seamos egoístas, ¿sí? Sí, es que esto es mío. Esta sabiduría a mí me costó aprender. Oye, pero si le sirve al otro, compárteselo. Quizá no le funcione totalmente. Decirle, es lo que a mí me funcionó, es mi Neltilisli. Igual y te funcione, pero si quieres modificarle, modifícale. Solo acuérdate, decisión y resultado. No etiquetar, bueno, malo, más o menos bueno. Es el error que cometemos, ¿no? Es el error que cometemos. ¿Qué tal, hermanito? ¿Cómo te va? Más o menos, ¿no? ¿Y qué? ¿Cómo has estado? Ay, más o menos. ¿Cómo que más o menos? Bien, me ha ido muy bien. Yo sé que he tenido pruebas en este sendero, pero estoy con toda la actitud.
Pero también está lo otro, es que Diosito se está aferrando conmigo, ya, Diosito, ya, friégate a otro, a mí ya no. No es así, te los aseguro. Bueno, hermanitos, no sé si quisieran agregar algo, hermanitos, a esta clase. Yo sé que da para más, pero empecemos por algo, ¿verdad? Empecemos por algo. Tlazohcamati no. ¿Listos para la palabra? Adelante, los escuchamos. No se me duerman, yo sé que mi palabra es arrolladora, ¿verdad? Pero bueno, sí, hermanitos, los escucho y si no, pues también digan, ¿no? Todo claro, todo claro. Ahora hay que ponerlo en práctica. ¿Sí, hermanitos? Sebastián, y si no hay preguntas de los hermanitos, quisiera hacerle una pregunta. Ujú. Adelante, si Este, están mis posibilidades, con gusto. sí, gracias, Sebastián. Eh, ahora con las fechas, me interesa saber, porque ya ve que la religión de los que llegaron pusieron en nuestras fechas, en las fechas de antiguas, pusieron algo para tapar el conocimiento ancestral. Entonces, he visto que en las fechas muy importantes, pues hay algo. En este caso que fue el día de la presentación del Niño Dios, que es algo muy, eh, como le dijera, es muy importante para el catolicismo, para las iglesias. Y aquí, ¿qué se hacía? Porque se dice que se hacía veneración a Tlaloc, a, a Quetzalcóatl, pero además era la bendición de las semillas para sembrar. Entonces mi pregunta es si en su comunidad o o en el resto de las comunidades originarias hacen alguna ceremonia importante. Bueno, a lo mejor no puedo hablar por las demás comunidades de los pueblos originarios, ¿no? No, por ellos yo no podría darle la respuesta, pero sí le puedo dar la respuesta por la de nosotros, Mm, ¿no? Aquí de la bien. comunidad, aquí del grupo, del círculo con los que compartimos un poquito. Es precisamente, a ver, vamos a analizarlo desde el tonal y que cayó, ¿no? En este caso el 2 que no siempre va a caer lo mismo, ¿no? Por lo mismo del Ujú, calendario problema. judío-cristiano, gregoriano, pero para nosotros, en ese día, ¿no? Este, lo que se hace es el resguardo de los granos ya seleccionados, que para la religión católica pues lo retomó como ese niño Dios, ¿no? Que nació el 21 de diciembre, que no es más que otro invento de ellos, porque Tema, recuerdo a los registros que existen en la religión, Jesús no nació el 21, nació tema. en agosto, ¿sí? Entonces, es una forma de manipulación, pero más sin embargo, dentro de la práctica todavía es el resguardo de los granos de maíz, que Mm, precisamente son el sustento, son los niños, los cuatro colores, que son seleccionados, los más grandes, los más hermosos, para que nuevamente cuando llegue la época de la siembra, pues sembrar esa semillita como un niño nuevo que empieza a crecer y pues puede dar frutos, ¿no? sí, Ya por los demás grupos de los pueblos originarios, le digo, no sabría decirle porque, pues yo le mentiría que le dijera,
Que también los Tunzabi, los hermanitos Guerrari, casi todos, los otomíes, los de Yucatán, hacen esto, lo otro. No, Mm. no me atrevería a hacerlo porque pues desconozco, ¿verdad? ¿Para qué también mentirle? Pero bueno, entonces es esa parte, hermanito. ¿Y No. qué matemáticas tiene? Sí, porque vi en un spot de la televisión que esa fecha que pusieron el, la presentación del Niño Dios, aquí se hacían ceremonias a Tlaloc, a las semillas, que se bendecían las semillas, como está diciendo usted, había el resguardo y el cuidado para esas semillas. Entonces yo lo veo como que ellos quisieron poner al Niño Dios como la semilla que iba a dar frutos más tarde, ¿verdad? Y aquí pues se tenía ese pensamiento de resguardar esa semilla, como dice usted, para que ya para sembrarla y que esa semilla diera también frutos. Entonces, pues aquí se comprueba que pues ellos fueron quitando esas fechas importantes, las fueron tapando con hechos, con hechos bíblicos. Sí, hermanito. ¿Qué Pues matemáticas? es un secreto a voces, ¿no? Para nosotros ya lo debemos de tener tan presente de que, pues el sincretismo religioso, pues persistió, ¿no? Y aquí hay que tener cuidado también de no hacerle caso a todo lo que dice, pues la religión, hermanitos. ¿Qué, Ya esto, pues ya no debemos en este caso de creerles todo, de eso sí. ¿No? sí, qué matemáticas? Y aquí lo difícil, lo que veo yo, lo difícil es que yo creo que de la gente, la mayoría de la gente no sabe que atrás de estos eventos bíblicos está el conocimiento ancestral, están las fechas importantes, originarias. Entonces, pues yo creo que ahí está donde dice usted que el sistema no nos ha ayudado mucho en comprender toda ese conocimiento ancestral y que de alguna manera entre los dos poderes del Estado, este, se están, pues ahora sí que dando el hombro para que nosotros sigamos, sigamos esa ruta marcada por ellos y no nos demos cuenta de esto importante que es, como dice usted, caminar en las tres cenas. Entonces, yo siento que la mayoría de la gente no ha volteado ni sabe que esas fechas tan importantes. Y no tiene conciencia, por ejemplo, en el nacimiento de Jesús, que fue lo de Huitzilopochtli, el renacimiento de Pilsintecutli. Sí, sí, así es, hermanito, pero yo creo que no podemos cambiar a todo el mundo, mas sin embargo nosotros desde nuestras posibilidades, pues vamos haciéndolo, ¿no? No vamos a cambiar de la noche a la mañana ciertas creencias, pero bueno, sí. Por eso es que yo los invito a que vayamos caminando sobre las tres escenas, que vayamos analizando, pues para que no seamos objetos, como ellos nos consideran, objetos de manipulación, ¿no? De Y poder es lo que controlarnos. es uno de los Sí, objetivos de ellos, para mantenernos ahí. sí, hermanito. ¿Qué, Ujú. Matemastiani Tlahui? Sí, hermanito. Bien. Hermanito Miguel Ángel, ¿lo escuchamos? Tapayawalti, no Nixin, Tapayawalti, no Iniwan. Gracias, Popayabal, gracias Magnetsi. por cederme la palabra. Saludos, hermanito Enrique, que muy buena pregunta. Y yo soy de esas personas que siempre he visto el lado positivo de las cosas. Los que somos, ya que tenemos más de 5 décadas, crecimos en los 70s. Antes esto era impensable, el tener la idea de que, tener la conciencia de que estas energías, Tezcatlipoca, no eran dioses,
era impensable, solamente eran unos cuantos. Ahorita la gente piensa que esto se ha conocido hace mucho. Los que crecimos en esa época eran pocos. En los 80 se empezó el maestro Mesa y otros maestros finales de los 80. Ahorita ya hay muchos grupos, incluidos nosotros, que entienden estas energías, que entienden este cambio, ¿no? Entonces yo lo veo positivo porque ya somos más. Antes éramos muy poquitos, ahora ya somos más, ya los demás ya les llega su momento, nosotros ya estamos abriendo esa conciencia y creciéndola. Solamente tenemos que seguir trabajándola porque aún así hay desajustes. El 2 de febrero está mal la fecha porque debe ser el 12 de febrero. 52 días después del solsticio de invierno. Si cuentas del 21 de diciembre al 12 de febrero son 52 días, exactamente 4 trecenas. Por eso es bien importante lo que nos dice siempre el maestro Yaol, trecenas, los números, vivir entre 5, 7, 9, 13, vivir en esos ciclos, 4 veces 13, 52, y desde que nace este sol nuevo, que llegaron los europeos y lo pusieron como Dios, Jesús, pasan 52 días en que uno ya se presenta como una semilla, ya sea la semilla o uno mismo, como una semilla selecta que nos vamos a sembrar para la siguiente temporada. Simplemente que por el calendario gregoriano, que se adelantó 10 días, ya la Iglesia Católica dice, pues ¿para qué movemos la fecha? Está bien con el Día de la Candelaria, pues mejor vamos a dejarlo el 2 de febrero, así que nunca no se van a dar cuenta. y vamos a hacer la tamalista también ese día. Entonces ya se quedó. Lo mismo pasó con Tonantzin-Coatlico, a lo de la maternidad. Era el 12, antes caía el solsticio, pero se movió ahora al 22 y se quedó ya lo de la Virgen de Guadalupe el 12. Entonces es un desfase porque los antiguos se movían con los cambios de los movimientos del sol. En 21 de diciembre, el solsticio, el Huitziltonal, es el nacimiento de Huitzilopochtli del Sol. Se va a tardar 6 meses y regresa en el 21 de junio, que es el nacimiento de Tlaloc, y empieza la lluvia. Entonces ellos lo cambiaron por San Juan. El día de San Juan, yo de niño escuchaba el 24 de diciembre de San Juan, el 21 es el solsticio de verano y 3 días después, igualito que el invierno, el nacimiento de San Juan. Entonces así nos lo fueron imponiendo. Nosotros ya tenemos que ir moviéndonos con el Tonalpohualli, con las trecenas, con las veintenas y con el movimiento de los astros. Así que sí, es muy buen punto. Me gusta porque nosotros ya tenemos que resignificar. Los demás, pues ya ni modo, pero nosotros hacerlo. Sí, tenemos que ajustar la fecha. Es el 12 de febrero, cuando realmente se presentan las semillas. Todavía nos quedan unos días. Allá en Teotihuacán está el marcador. Gracias, maestro, por la palabra. Gracias por todo esto que nos das, porque nosotros somos sustento. Esa semilla selecta Chinacli. Proso Camati. Ya se como chiquilla, no hay ni igual. Sí, en efecto, hermanitos, cuando empezamos a hacer estas reflexiones, empezamos a crearnos, realmente por eso veíamos al Centeot, porque tenemos que ser el sustento en el pensamiento, en la energía, pero sobre todo en la sabiduría. Pero en la sabiduría de empezar a irlos aplicando. Es muy hermoso si lo leemos, nos lo dicen, sí, pero ¿por qué no lo comprobamos? ¿Por qué no lo hacemos? Cuando lo hagamos, aprenderemos más. Incluso se necesita paciencia, tiempo para ir aprendiendo todo esto. Tienen todas estas gestaciones de 260 tonalti. Cada 260 tonalti nos lleva a un aprendizaje. Y también las veintenas nos van diciendo cómo estamos aprendiendo, cómo vamos avanzando con el proceso del tiempo y espacio. ¿Sí? Bueno, hermanitos. Hermanito José, ¿lo escuchamos? Buenas noches, Temastiani. Buenas noches, hermanito. A partir de la pregunta, del hermanito y
y de Ometoxtli, ¿verdad? Que completó muy bien, que después de los 52 días, yo nomás quisiera yo aportar que efectivamente usted dio testimonio de lo que hacen allá en Atlamalcinco en estas fechas. Y aquí en la región de Chilapa, también honran la cosecha y le dan ofrenda cuando ya van a guardar la cosecha. O sea, con una ofrenda, este, ah, intercambian ahí la ofrenda con los padrinos que invitan, ¿no? Entonces, lo que quiero enfatizar es que el ciclo agrícola, desde la selección de la semilla, ¿sí? Hasta la cosecha, y por supuesto, el proceso de germinación de la semilla, cuando empieza a brotar la milpita, era todo un ritual en los pueblos de Anáhuac, ¿no? Hoy tenemos reminencias en nuestros pueblos, pero existen las reminencias, como el Xilocruz, por ejemplo, ¿no? El Xilocruz que corresponde con la festividad de San Miguel del 27 de septiembre, 29, perdón. Pero yo enfatizo, además de lo que aportaba el hermanito Metochli, que el nacimiento del maíz, la vigencia del maíz, la reproducción del maíz, y ese ciclo del maíz fue reverenciado por nuestros abuelos. Y tenemos o está surgiendo en nosotros ese ánimo de volver a esas ofrendas, a esas prácticas, ¿no? Y bueno, hemos tenido la experiencia de acompañar esos procesos de Xilocruz, de ofrendar a la cosecha para resguardarla, como usted decía, y también de la bendición de semillas, que es para como el día de San Marcos, ¿sí? El día de San Marcos, que es en abril, más o menos como el 25 de abril, ya está el día para la bendición de semillas, porque una cosa es resguardar la cosecha, que antes se hacían trojes, en las trojes que hacían los abuelos, con cañuelas, con carrizo y protegidas con lodo y le ponían un techo y, y el resguardo y el 25 de abril es ya la bendición de las semillas, el día de San Marcos, porque ya se avecina otra vez el ciclo agrícola con las lluvias, ¿sí? Entonces, nos debemos sensibilizar de que el maíz debe de ser considerado como nos condicionaron a ver al maíz, ¿no? Con este resurgimiento de conciencia y con el conocimiento que vamos compartiendo, el maíz es lo más sagrado que tenemos. Por eso dice que nosotros, los hijos de Anáhuac, somos los hijos del maíz. Nuestra carne es nácat, carne, nuestra carne, nuestra nácat. Entonces, por ese proceso, ¿no? Y qué bueno que hizo la pregunta el primer hermanito con relación al día 2 de febrero, ¿no? De las presentaciones de los niños, ¿no? Pero eso es una simulación y un ocultamiento a una sabiduría ancestral. Gracias, me dio gusto saludarlos, ¿sí? Un placer. Sí, en efecto, fíjense que todo esto, todo esto se ha resguardado a través pues, de los abuelos, ¿no? Se va resguardando. Más sin embargo, atrás de todas estas prácticas religiosas,
aún no nos lo han quitado y no nos los van a quitar. Porque mientras haya grupos, como decían ustedes, que estamos resguardando esta sabiduría, lo seguiremos haciendo, ¿no? Lo seguiremos trabajando. Pero hay algo importante. No tan solo es estar aprendiendo, vámonos practicando. Por eso en el siguiente ciclo de 260 días, hermanitos, yo los voy a invitar a que vayamos caminando en el Amoshli Borgia, el Yogualyayecas, y también en el Amoshli Feyerabadi Meyer. En el de la Amoshli Borgia es de las trecenas, esos que están las imágenes arriba y abajo. En el de la Amoshli Tezcatlipoca es el que les mostraba hace ratito, ¿no? ¿Cómo vamos a ir caminando? ¿Cómo vamos a ir haciéndonos ese empoderamiento para poder seguir? Porque vamos a seguir floreciendo. Después de ese estudio, de ese análisis, de ese trabajo arduo, vamos a tener las primeras semillas. Cuando nosotros alcancemos esa comprensión de esta gestación de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, ahí ya viene. Vamos a dar semillas. ¿Y cómo? ¿Cómo daríamos esas semillas? Por eso les recomiendo y les he dicho siempre, vayamos escribiendo todas estas experiencias, cómo vamos asimilando todo esto. Esto les va a servir como un registro para los hermanitos que vienen en las siguientes generaciones. Y todo esto que les estoy diciendo, permíteme,